El hermano Usías se presenta la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahí como estamos en la presencia del Señor. Obra mi Dios en cada lugar, Señor, donde estamos llegando, Padre Celestial, vía internet. Donde estamos llegando, Señor, mediante este programa, la 88.3, Padre Celestial. Yo te invito ahí donde estás, que puedas sacar tu Biblia, amén, así como estamos en la presencia del Señor. Yo te invito a que podamos entrar a la presencia del Señor, que podamos escudriñar las Escrituras el día de hoy, que podamos traer palabra de vida eterna, palabra del Señor, palabra que ha de edificar tu vida en Cristo Jesús. Hoy vamos a predicar acerca de lo que es el espíritu y lo que es la carne. Dos cosas diferentes, pero que habitan en un solo cuerpo. Hoy vamos a ver cómo operan las fuerzas espirituales en la carne, cómo opera el espíritu y qué función cumple el alma. Ciertamente vamos a hablar de las obras que nos llevan a cometer muchas cosas: peleas, contiendas, aborrecimiento, asesinatos, violaciones. También hablamos de engaños, de adulterio, de fornicación, de hurtos y tantas cosas. Yo te invito ahí donde estás, que abras el Evangelio de Juan. Amén. Tan importante que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 3. La palabra del Señor. Vamos a leer. Obra mi Dios en cada lugar, Señor, donde quiera que estés, Padre Celestial, donde quiera que estén hermanos, hermanas, amigos, amigas, sintonizándonos a través de su radio estéreo, a través de su, Señor amado, a través de sus equipos, de sus auriculares, de sus celulares, Señor, en parques, en plaza. Yo, Señor, te clamo, Señor, por sabiduría, te clamo por poder, Señor, te clamo, Señor, por la unción de lo alto, unción, Señor, que tú has derramado, Señor, a través del Espíritu Santo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Imparte conocimiento, imparte sabiduría, Señor, sobre cada vida, Señor, donde estamos llegando, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, papito amado, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. Amén y amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, dile al Señor. Gloria a Dios. Mediante auriculares, mediante estéreos, mediante el celular, la internet, lo están sintonizando el día de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 3, y vamos a comenzar, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice, de esta manera respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Repitamos la palabra. Capítulo 3 en el verso 3. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Palabra del Señor. Y le dijo en el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer.
Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Gloria sea tu nombre. La misma palabra griega significa tanto viento, amén, como espíritu traducido, amén. Y dice la palabra en el verso 7 del capítulo 3: no te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a entender lo que es vida espiritual y lo que es vida carnal. Nosotros ciertamente como cristianos, como evangélicos de Dios, y esta palabra va dirigida para algunos que han nacido de nuevo, que han sido bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret, ya teniendo sus años para poder tomar la decisión. Ciertamente Jesús se bautizó a los 30 años. Amén. Jesús, dice su palabra, era ya de 30 años cuando se bautizó. Jesús no era un bebé. Jesús ya tenía conocimiento. Jesús tenía que ser bautizado a esa edad para empezar a ser partícipe ya de sacerdocio. Amén. Ya comenzaba su ministerio a los 30 años. Amén. Es necesario que nosotros podamos entender la palabra del Señor como está escrita, que podamos nosotros comprender lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 13. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 13, en el verso 13. Si tú eres hermano lento para manejar la Biblia, te invito a que puedas escribirlo, amén. Puedas anotarlo, puedas buscarte un papel, un lápiz para poder anotar los capítulos, amén. Mateo, capítulo 3, amén, el verso 13 dice la palabra: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan se resistía mucho, diciendo: yo he de menester ser bautizado por ti. Amén. Dice en una tradición más clara, le dijo: yo no puedo bautizarte, tú me tienes que bautizar a mí, y tú vienes a mí, le dijo. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda la justicia. Entonces se dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo contentamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Le dijo el Señor cuando él fue bautizado, dice su palabra. Cuán hermoso es la palabra del Señor. Cuán hermoso que nosotros podamos entender este mensaje. Dice la palabra del Señor que estaba Nicodemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, y Nicodemo le preguntó al Señor. Amén. Le preguntó al Señor una pregunta muy importante, que si vamos al capítulo 3 del comienzo, dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, en el capítulo 1, en el verso 1 del capítulo 3, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa, que es traducido maestro. Amén. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces, sino, amén, si no está Dios con él, le respondió. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dijo: porque acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, amigos, amigas,
Quizá tú te encuentras en un momento de encrucijada en este momento. Es necesario, para poder tener la salvación, para poder entrar en la vida espiritual que nosotros llevamos como cristianos, como cristianas, como hijos de Dios, como evangélicos, es necesario bautizarse. Es necesario cumplir el mandamiento de Dios, es cumplir las ordenanzas de Dios que nos dejó escrita en la palabra de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No puede. Amén. Es importante que nosotros podamos entender que dice en el verso 6, en el capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Pero tú me podrás decir: pero ¿cómo? No entiendo, no puedo entender. Hermano, hermana, Jesús de Nazaret fue bautizado a los 30 años. Jesús de Nazaret tenía que pasar ese momento de bautismo. Jesús de Nazaret tenía que hacerlo. ¿Para qué? Para que sea muerto en la carne. Ciertamente, hermano, nosotros cuando nos introducimos al agua, nosotros cumplimos la muerte de Cristo. Nosotros morimos, ya sea como te llames Carlos, como te llames Juan, como te llames Norma, Gabriela, ya sea como te llames. Cuando uno se introduce al agua, entra muerte, entra la norma y sale la norma espiritual. Entra la norma carnal y sale la norma espiritual. Entra el Juan carnal y sale, amén, el Juan espiritual. Amén. Y esto es importante que nosotros tengamos conocimiento. Dice la palabra que ellos iban y confesaban sus pecados. Amén. Es importante que nosotros podamos entender lo que la palabra del Señor nos dice en el capítulo 3 de Mateo. Amén. Vamos a leer, amén, el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. En el capítulo 5 dice la palabra del Señor: entonces salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Había un principio básico: el confesar los pecados. Si tú has sido bautizado cuando eras bebés, no has tenido quizás oportunidad, porque un bebé no puede hablar, no has tenido la oportunidad de confesar tus pecados. El bautismo, eso genera arrepentimiento y una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice el Señor: todo lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero tú me podrás decir: pero hermano, no entiendo todavía. ¿Cómo es eso de nacer en el Espíritu? ¿Cómo un Espíritu nuevo viene? Hermano, abramos lo que es Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23. Amén. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23. Dice la palabra del Señor: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, 1, y alma, 2, y cuerpo, 3, sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará, dice la palabra del Señor. Primeramente, verso 23 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice: el Dios de paz os santifique en todo. Seamos repetitivos para que podamos entender. Amén. Os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, 3 cosas. Amén. ¿Y qué dijo el Señor en Génesis? La palabra en Génesis, el Señor fue muy claro cuando habló y dijo: hagamos al hombre a hecha y semejanza de nosotros, hagamos al hombre. Amén. Cuando el Señor nombra 3 cosas, amén, nosotros tenemos que entender lo que el Señor hizo. Amén. Dice la palabra en Génesis, también puedes anotarlo, en Génesis capítulo 1, en el verso 26. Génesis capítulo 1, en el verso 26, dice la palabra del Señor: y dijo Dios:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Y señoré, bueno, ahí dice, hace mención de que va a señorear en el mar y va a hacerse dueño de todas las cosas. El Señor le dio esa autoridad al hombre. Pero ¿cuál nos importa a nosotros? En Génesis capítulo 1, en el verso 26, solamente el verso 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Eso lo entendemos. Lo puedes entender ahora. ¿Y cuántos son ellos? Amén. ¿Por qué usó la palabra hagamos? Porque había alguien aparte. Amén. ¿Quién estaba? Estaba el Hijo, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaban los tres en ese lugar. Estaban Padre, Hijo y Espíritu Santo formando la tierra. Por eso dice en Juan capítulo 1, si podemos leer, hermano, estamos tocando millones de pasajes bíblicos. Amén. Evangelio de Juan capítulo 1, versos conforme a la palabra de Dios, no versos traídos quizás por invento, por historias, sino versos conforme a la palabra de Dios, para dar el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Capítulo 1, Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando hace mención, escucha hermano, escucha amigo, amiga que me sintoniza, cuando dice en el principio, no dice del principio de la muerte, cuando Él nació, o cuando se cuenta en el calendario gregoriano del día 1 después de la muerte de Jesús, del nacimiento de Jesús. De ninguna manera. Dice en el principio. ¿Y qué dice en Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el alfa, el omega, principio y fin, el que era y el que es y el que ha de venir. Él dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién? Jesús de Nazaret. El Verbo era con Dios. ¿Quién? El Verbo estaba con Dios. ¿Vas entendiendo lo que dice el Señor? Esto no es mentira, esto no es palabra de hombre, esto es palabra revelada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuánto dicen amén? Este era en el principio. ¿Quién? El Verbo, Jesús de Nazaret. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, este era el principio con Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada, escúchame bien, nada de lo que, amén, de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso dice el Señor que la tiniebla no prevalecieron antes la luz. ¿Y quién era la luz? Jesús de Nazaret. Dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí ya no andará en tinieblas. ¿Cuánto dicen amén? Y tú puedes decirle, Señor, yo quiero también ser parte de esa luz. Yo quiero vivir en luz, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero vivir en luz. Qué hermoso, hermano, que nosotros podamos entender esta palabra. Qué hermoso que nosotros podamos entender lo que el Señor nos dice. Amén. Yo soy la luz. En el principio era Dios. Por eso te digo, hermano, como dice su palabra del Señor, Él era el principio. Él era nuestro Dios. Él estaba allá. El Verbo era Dios. Amén. Él era con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Era nuestro Dios de Nazaret, el que estaba ahí situado del principio del mundo. Amén. Por eso el Señor le decía, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que ustedes también se bauticen. Es necesario que ustedes mueran, porque nos dice también en 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz santifique para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida del Señor. Yo te hago una pregunta ahora. ¿En qué estás viviendo? ¿Estás viviendo en el cuerpo? ¿Estás viviendo en el alma? ¿Estás viviendo en el espíritu? ¿Estás viviendo en la carne? ¿En qué estás viviendo? Hermanos, hermanas, ciertamente
el Espíritu cumple una función importante. El Espíritu es la conciencia, no es el Espíritu Santo, no malentiendas. El Espíritu que uno tiene es la voz que te habla en tu conciencia, es la voz que te dice, busca a Dios. Es la voz que cuando tú peleas con tu esposa, cuando tú le pegas, cuando tú le maltratas, cuando tú haces lo malo, el Espíritu que tú tienes, el que no te hace animal, el que te hace razonar, te dice, ¿qué has hecho? Pide perdón, no debes hacerlo. Amén. Y está también el alma y la carne. La carne, hermano, se contamina. La carne busca las cosas de la carne. Yo te invito a que abramos Gálatas. Abramos Gálatas, hermano. Te invito a que puedas abrir Gálatas, capítulo 5, en el verso 16. Gálatas, capítulo 5, en el verso 16. Anota, si tú quieres, si tú estás aprendiendo a manejar la Biblia. Yo te invito a que empieces a anotar, para poder tener en cuenta toda esta cita bíblica que quizás cuando termine la prédica, tú vas a empezar a examinar de qué forma vives, si es en la carne o es en el Espíritu. Dice la palabra de Dios, digo pues, Gálatas capítulo 5 en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de la cual os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu, escucha bien, dice la palabra, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, dice la palabra, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no hagamos vanaglorioso, irritándonos unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Qué hermosa palabra, hermano. Entonces, íbamos hablando, hermano, del Espíritu. El Espíritu es la voz que te habla. Amén, que te dice que estás haciendo mal. Pero hermano, ¿por qué nosotros sentimos una voz pequeña? Una voz que nos habla a lo lejos, aquellos que quizás no han aceptado al Señor, no se han bautizado, o aquellos quizás cristianos que viven en la carne, porque hay cristianos que viven en la carne, que viven a su manera, que viven irritándonos unos a otros, que viven envidiando, que viven peleando el hermano contra la hermana. En la iglesia se levantan, le murmuran del hermano, murmuran del pastor, murmuran de tantas cosas. Hermanos que viven en la carne. Amén. Si tú, hermano, estás en este aspecto, es importante que nosotros podamos entender el día de hoy las funciones que cumple el Espíritu, el alma, amén, y el cuerpo. El cuerpo, hermano, ciertamente carne es, por eso le dijo el Señor, amén, le dijo, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Amén, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y es importante que nosotros podamos entender. Nosotros tenemos que entender, hermanos, lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne practica las obras de la carne. Amén. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Como iba diciendo, fornicación, adulterio, lascivia, contienda, ira, disensiones. Pero nosotros, cuando no hemos conocido al Señor, nosotros practicamos las obras de la carne. Amén. Nosotros andamos en las obras de la carne. La carne, hermano, ciertamente es impulsiva. La carne está llena de contaminación. Como te iba diciendo, quizás has pegado a tu esposa, quizás has peleado, quizás has maltratado a un amigo, a una amiga, has robado,
has violado a alguien, vives en adulterio, vives en fornicación, tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cuando habla de fornicación, está hablando en esos términos. Amén. De lascivia, dice, de contienda. Eres contentoso, peleador, hablador, murmurador. Tienes que darte cuenta que estás viviendo la carne. Dice la palabra que las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, contienda, borracheras, herejías. Amén. Iras, contiendas, disensiones, homicidios, orgías, cosas semejantes. A estas son las que practican las obras de la carne. Qué importante, hermano, que nosotros podamos entender lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice cada día. Es necesario, hermano, que vivamos en el Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, somos bautizados, nosotros morimos, confesamos nuestros pecados y renacemos en el Espíritu. Pero ese Espíritu, hermano, necesita vida, necesita ser mantenido. ¿Y cómo se mantiene el Espíritu? El Espíritu se mantiene a través de ayuno, a través de oración. Así como la carne necesita comida, la carne necesita tomar agua para estar con vida, para poder vivir. También el Espíritu necesita ayuno, necesita oración, necesita muerte de cruz, necesita oración. Amén. Mas el alma es necesario para que el cuerpo pueda andar. Pero es triste, hermano, lo que vamos a ver ahora. Porque el día que tú mueras, si mueres en Cristo Jesús, has aceptado al Señor, has vivido una vida conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice su palabra del Señor, lo que han vivido conforme a la palabra del Señor. Amén. En el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Verso 25 del capítulo 5 de Gálatas. Hermano, si nosotros morimos en Cristo Jesús, habiendo participado del bautismo de la muerte de carne y nacimiento del Espíritu, nosotros tenemos una herencia, tenemos una patria celestial. Ciertamente el cuerpo se queda en la tierra, amén, donde se va, donde nosotros sabemos, al cementerio, a lugares donde lo entierren, mas el alma se va donde nosotros hayamos sembrado para el alma, ya sea el reino de los cielos o ya sea el lugar de tormento. Y el Espíritu que no es el Espíritu Santo, desciende al Señor. Cuando nosotros nos bautizamos, el Espíritu de Dios, esa voz pequeña que nos hablaba cada día. Yo te pongo un ejemplo, hermano. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un viaje, quieres ir a tal lugar, a tal ciudad, pero sientes como una voz en tu interior que te dice que no vayas, que mañana vayas, y tú dices, pero tengo que ir con urgencia, es necesario que vaya, pero hay una voz que te dice, no vayas, no vayas. Y tú te desanimas, es un ejemplo que estoy poniendo. Tú te desanimas y dices, bueno, no voy a ir ahora, voy a ir mañana, porque algo me dice que no vaya. Tú, sin conocer a Cristo, no vas y te enteras al otro día que la misma hora que tú ibas a salir, en el mismo colectivo que tú ibas a tomar, en el mismo micro, ha tenido un accidente, ha chocado. Y tú entiendes, dice, con razón, algo me decía que no vaya. Hermano, hermana, amigo, amiga, esa es la voz del Espíritu que está dentro tuyo. El Señor te dio el Espíritu para que tú no te vuelvas un hombre animal. Mas ciertamente los animales tienen espíritu de vida, aire de vida. Ellos no razonan, no piensan. Nosotros ponemos un ejemplo, si un animalito, si un perrito vomita en un tal lugar, el perro se va, da cierta vuelta y cuando vuelve, para él es comida, se lo vuelve a comer al vómito. ¿Por qué? Porque no recuerda haber vomitado, no recuerda que ha salido de él y se lo vuelve a comer. Amén.
Mas nosotros los seres humanos tenemos raciocinio, tenemos el espíritu que nos hace razonar, nos hace vivir como una persona coherente, una persona prudente, una persona que tiene sentimientos. El Espíritu de Dios genera sentimientos. Amén. Mas dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 10... en adelante, mas el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios, porque esto se ha de discernir espiritualmente, dice su palabra. Amén. Lee el contexto 1 Corintios capítulo 2 en el verso 10 en adelante. Léelo, hermano, y vas a entender. Entonces nosotros tenemos el Espíritu, pero cuando nosotros nos bautizamos, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros renace. ¿Y quién viene, hermano? Viene el Espíritu Santo, que es mayor que el Espíritu que nosotros tenemos. Y el Espíritu Santo te habla las cosas, amén, que el Señor nos dice a nosotros. El Espíritu Santo te ayuda a buscar a Dios. El Espíritu Santo te dice, haz esto, haz aquello. Por eso dice su palabra, que lo que son, amén, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 18 de Gálatas capítulo 5, pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Si el Espíritu Santo te guía, si tú te has bautizado, si tú has reconocido a Jesús como Dios y Salvador, te has confesado, ya no tienes que vivir en la carne. Y esto va para algunos hermanos que viven todavía en la carne, que viven todavía en contienda, en pelea, que viven robando, que viven haciendo daño, murmurando. Debes darte cuenta que si tú vives en la carne, vas a cegar en la carne. Ciertamente la carne ciega a corrupción, ciega a muerte, ciega al Seol, el lugar de tormento. Pero si tú vives en el Espíritu, vas a cegar en el Espíritu, vas a cegar vida, y vida en abundancia. Ya no puedes vivir de esa forma de vida, ya no puedes vivir, amén, de esa manera de vivir. Ya no puedes vivir una vida ya conforme a la carne. Si tú eres amigo, amiga que me sintonizas del otro lado del dial, necesitas buscar a Cristo, necesitas buscar al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que las obras de la carne, amén, son idolatría, amén, son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. Hoy vemos todas estas cosas. Antes, cuando hablábamos de ciertas palabras, nos sabíamos asombrar, pero ahora es real. Hoy publican en los diarios, publican matrimonios, publican encuentros de matrimonio con otros matrimonios, publican mujeres a tanto precio que se venden, hombres acompañantes de mujeres. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos de Sodoma, estamos viviendo los tiempos postreros a la venida del Señor, y nosotros ya no podemos vivir en la carne. Yo te invito, hermano, hermana, que donde te encuentres podamos nosotros rendirle nuestra vida al Señor. Tú puedas rendirle la vida al Señor, tú puedas rendirle tu corazón al Señor. Porque es importante que nosotros podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ya no vivamos esta mala manera de vivir. Es necesario que nosotros podamos vivir una vida en santidad, una vida conforme a las obras del Espíritu, como nos dice la palabra del Señor, que las obras del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuáles son las obras que hay en tu vida? ¿Cuáles son las obras que te acompañan? ¿Qué forma de vida llevas? El Señor le dijo a su discípulo, el Señor le habló bien a su discípulo. Amén. El Señor le dijo, de cierto te digo,
en el verso 5 del capítulo 3 del Evangelio de Juan: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Qué importante esta palabra. Es necesario que tú busques al Espíritu Santo de Dios. Es necesario que tú busques la paciencia, el amor, la benignidad, que tú busques el amor del Señor. Tú, jovencita, jovencito, quizás me escuchas. Es necesario que tú busques la santidad. Es necesario que ya dejes de la fornicación. Ciertamente la fornicación es las relaciones sexuales fuera del matrimonio y otras cosas fuertes que por cuestión de cuidar a los niños no vamos a hacer mención, pero es necesario. El adulterio es una rama, como una genealogía, como un árbol, como dibujan, ¿ves? Un árbol de familia, el abuelo, el niño. Bueno, el adulterio también es lo mismo, tiene una rama donde se descuelgan muchas cosas que se hacen en lo oculto. Amén. Eso es el adulterio, la fornicación. El adúltero es cuando tienen una doble vida aparte de su esposa. El adulterio también compete a aquellos hermanos que viven juntaditos, que viven, aquellos que dicen: no, estamos probando, aquellos que todavía no se han puesto a cuenta con Dios. ¿Tú crees que el día que partas de esta tierra vas a entrar al reino de los cielos? El Señor ciertamente nos manda que el matrimonio cristiano, el matrimonio evangélico, el matrimonio, el Hijo de Dios, tiene que ser casado. Tú, amigo o amiga que me sintonizas, te preguntas quizás por qué no recibes bendición en tu hogar. Hay pelea, hay contienda. Debes hacer bien las cosas. Cásate. Cásate con la mujer que tú dices que amas. Cásate con ella. Cubre con ese vínculo matrimonial a tus hijos. Haz bien las cosas. Hoy en día, ciertamente, en estos tiempos que vivimos, se enseña que pueden estar juntados solamente, que no tiene nada de malo, pero ante los ojos de Dios es un pecado. Y para eso nosotros necesitamos la claridad, necesitamos la luz del mundo. Necesitamos a Cristo Jesús, aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Para qué? Para que todas nuestras cosas ocultas de nuestro corazón, de nuestras vidas, salgan a luz. Para que tú, lo que practicas en la oscuridad, quizás tienes celular, vía internet, tú, hermano, hermana que me sintonizas, amigo, amiga, entras a páginas prohibidas, páginas pornográficas. Debes arrepentirte. Debes vivir una santidad. ¿Por qué te contaminas? Si sabes que eso, hermano, contamina tu vista, contamina tu mente, contamina tu corazón, contamina tu vida, tu forma de llevar la vida en santidad. El Señor ya no quiere que vivas de esa manera. El Señor quiere que tú le busques, que vivas una vida en santidad, que ya no vivas una vida en la carne. ¿Cuántos cristianos, cuántas cristianas hoy en día viven en la carne? Ya no viven en ayuno, ya no viven en oración, ya no buscan al Señor. Se conforman con solamente congregarse unos par de días, pero es necesario. Dice su palabra que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Es muy triste, hermano, lo que el Señor le dijo: los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Dice la palabra en el capítulo 6 de Gálatas, en el verso 7. Anota, hermano, capítulo 6, en el verso 7. Dice el Señor: no engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice el Señor, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe
dice el Señor. No nos cansemos de hacer el bien. Tú, amigo, amiga que me sintonizas, quizás has hecho daño, quizás has maldecido a alguien, has peleado con alguien. Ve y pídele perdón. Tú quizás has maldecido a tu familiar y a tus hermanos espirituales. Ve y pídele perdón. Quizás has murmurado, has hablado y has peleado. ¿Tú crees que así vas a heredar el reino de los cielos? ¿Tú crees, amigo, amiga, con la idolatría, con el pecado, con el paganismo vas a heredar el reino de Dios? De ninguna manera. Yo te estoy hablando palabra del Señor, palabra de vida eterna, palabra que ha de edificar tu vida, palabra que te ha de hacer razonar. Esa voz que tú sientes de tu interior que te dice, busca, busca a Dios, es la voz que está en tu interior, el Espíritu que Dios ha puesto en tu vida. ¿Por qué está con esa voz pequeña? Porque necesita que tú te bautices, necesitas morir en la carne para que el Espíritu pueda renacer en tu vida. Amén. Necesitas morir. ¿Cuántos cristianos han sido bautizados y el Espíritu de Dios se ha marchitado? ¿Por qué? Porque no hay ayuno, no hay oración. Amén. Llevan una vida de mentira, una vida de engaño, una vida de hipocresía. Ha llegado el tiempo que te arrepientas. Yo te invito ahí como estás, que cerremos nuestros ojos. Yo te invito ahí como estás. Yo no sé en qué manera has vivido tu vida. Hay muchos hermanos, hermanas que cuando escuchan esto se ofenden, se enojan, se molestan. Eso es obra de la carne. Hoy podemos ver que la ira de Dios viene sobre aquellos desobedientes, por aquellos cristianos que llevan una vida media. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Gálatas, en el verso 7, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, estos también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. Yo te invito ahí donde estás. ¿En qué has vivido? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿En qué has vivido? Es necesario que hables con Él. Obras rabrasoya y maranda y abazún carabasanta, Señor. ¿En qué has vivido hasta el día de hoy? ¿En la carne o en el Espíritu? Si has vivido, tu hermano, que has aceptado al Señor, si has vivido en la carne, aún hay tiempo que te arrepientas. Aún hay tiempo que le pidas perdón al Señor. Aún hay tiempo que les pidas perdón al Señor. Todos orando, todos en la presencia del Señor. El Señor quiere perdonarte el día de hoy. Él no ha venido a acusarte, Él no ha venido a condenarte. Él ha venido a hablarte, a decirte hijo, a decirte hija. Vuelve a mí. Ya no vivas en la carne, ya no vivas de esa manera desagradables que vives, porque me estás lastimando, dice el Señor. Ya no quiero que viva de esa manera, porque yo quiero salvarte. Yo quiero darte la oportunidad de que vengas a mí cuando mueras. Habla con el Señor, pídele perdón ahí donde te encuentras. Si estás en algún vehículo quizás escuchando, puedes hacerte un costado. Si no tienes pasajeros, si eres algún remisero, puedes hacerte un costado. Si estás ahí esperando a algún cliente en la remisería, y hay muchas vidas que nos sintonizan, hay mujeres que quizás trabajan en prostitución, puedan pedirle perdón al Señor. Hay algunos jóvenes que han entrado a páginas prohibidas y se han contaminado. Algunos jóvenes, hombres, jovencitas, entran a páginas prohibidas, son adictos a la pornografía, son adictos.
Debes arrepentirte, pídele perdón al Señor, lleva una vida conforme a la voluntad de Dios. Si tú eres hermano, eres hermana, cristiano, cristiana de años, y llevas una vida miserable ante los ojos de Dios, llevas una vida conforme a la carne, una vida hipócrita, una vida cargada de pecados. Si tú eres pastor, si tú eres evangelista, diácono, maestro de la palabra, si tú eres profeta, si tú eres apóstol, debes arrepentirte. Si llevas una vida conforme a la carne, deseando, codiciando la carne, las obras de la carne, debes arrepentirte. En el nombre de Jesús, pídele perdón el día de hoy al Señor. No porque eres evangelista, no porque eres pastor o tienes un ministerio, eres perfecto. Debes pedirle perdón al Señor. Debes hablar con Él. Dile: Señor, yo te pido perdón. Si tú, siendo pastor, aborreces al pastor de otra congregación y cierras la puerta y no le perdonas, debo decirte que te espera el lago que arde con fuego y azufre, porque no has amado a tu hermano. Y en esto se sujeta la ley de los profetas, dice su palabra, en que amémonos unos a otros, en que améis a vuestro hermano. Es palabra del Señor. Yo te invito que puedas cerrar tus ojos. Habla con Él. Habla con Él. Déjate ministrarte unos segundos. Déjate. Habla con Él. Aprovecha tu oportunidad. El Señor está viniendo. Él viene a buscar un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo que le ama, un pueblo que le busca, un pueblo que predica, un pueblo que vive en santidad. Dile: Señor, ya no quiero vivir así. E iré, Señor, a mi hermano, iré a mi consiervo, le pediré perdón. Si tú eres amigo, amiga, dile: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero aceptarte en mi corazón el día de hoy. Yo no quiero vivir en pelea. Si tú has peleado con tu esposa, si tú has peleado con tu pareja, pídele perdón. Pídele perdón al Señor. Dile: Señor, iré a pedirle perdón, Señor. Iré a pedirle perdón, Señor, a mi esposa, a mi hijo, a mi esposo, Señor, a la mujer, Señor, que tú me diste, Señor. Iré a pedirle perdón a mis hijos. Iré a pedirle perdón, Señor, a aquellos que he murmurado, que he hablado, que he ofendido. Iré a pedir perdón, Señor, a aquellos que he lastimado. Iré a devolverle, Señor, a aquellos que le he robado, Señor. Pídele perdón. Dile: Señor, iré, Señor, y tocaré la puerta y le pediré perdón. Porque yo quiero vivir una vida en santidad. Yo quiero vivir una vida, Señor, conforme. Si he ofendido, si has ofendido a tu padre, le ha faltado el respeto, llega a tu hogar y abrázale. O si estás ahí en ese lugar, levántate y abrázale a tu padre, abrázale a tu madre. Dile: perdóneme, perdóneme, es tiempo de perdón. El Señor quiere entrar a tu corazón el día de hoy. No niegues otra oportunidad. Pídele perdón a tu hermano, a tu hermana, quizás le ha faltado el respeto. Pídele perdón a tus hijos. Desahógate, llora, clama al Señor. Quizás tienes rencor, bronca en tu corazón, recuerdo del pasado, de la niñez. Quizás te han abusado, han violado, te han hecho daño. Pídele perdón al Señor. Él quiere perdonarte. Quizás tu padre te ha abandonado y has llevado una vida endurecida en tu corazón. Y ahora eres duro con tus hijos, dura con tus hijas, duro con otras personas, porque has vivido lleno de rencor, lleno de ira. De tu niñez solamente encontraste dolor y no tienes que dar. Pídele perdón al Señor. Dile: Señor, quiero que entres a mi corazón, que traiga paz a mi vida, Señor. Yo quiero amar, yo quiero perdonar, yo quiero sentir, Señor, tu poder. Yo te acepto en mi corazón. Dile: obra, mi Dios, pueblo del Carmen, pueblo del Señor, donde me escuchen vía internet.
El Señor está pidiendo que el mundo entero se perdone, que se pidan perdón y que busquen su poder, que busquen su gloria, porque el Señor está viniendo. El Señor está viniendo a buscar a un pueblo santo, y los hijos de Dios, los cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que estamos fundamentados en la roca que es Cristo, tenemos que dar el ejemplo lleno de amor, ya no de pelea, ya no de contienda. Tú tienes que dar amor, debes brillar en el amor. Si te han robado, perdónale. Si te han sacado lo tuyo, perdónale. En el nombre de Jesús, dile: Señor, yo quiero vivir en el Espíritu, ya no quiero vivir en la carne, Señor. Perdóname, mi Dios. Levanta tu mano ahí donde estás. Te acepto, Señor, nuevamente en mi corazón. Te acepto, Señor. Si quieres volverte a bautizar o todavía no te has bautizado, hazlo de nuevo. Confiesa tus pecados. No hay cuántas veces puedas bautizarte. Te puedes bautizar 20, 30, 50, 60 veces. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Porque mientras tengas vida, vas a tener oportunidad. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, dile al Señor. Seca tus lágrimas y pide perdón a aquellas vidas que has lastimado, a vivir en el Espíritu, no en la carne. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Si has sido bendecido con esta prédica, contáctanos y que Dios